práctica porque tiene todo lo que es análisis de costo de proyecto, que nada tiene que ver con lo que es evaluación de proyecto. Eso que quede bien claro. No sé si ustedes cursaron la materia de evaluación de proyecto, se hacen todos los análisis de retorno de inversión, BAN, TIR y demás. Todo eso no se hace en lo que es gestión de costos de gestión de proyecto, porque ustedes pueden cumplir con la triple restricción de un proyecto y pueden cumplir exactamente con los costos definidos de ese proyecto, con los costos planeados, etcétera, pero eso no significa que el proyecto sea rentable. Así que hago esa aclaración por las dudas. Ahí te paso, Agustina. Hago esa aclaración por las dudas para que quede bien claro, porque siempre suelen preguntar. Bueno, los que les falta número de grupo, pueden, a ver, qué raro, yo pensé que les había respondido a todos, y se ve que no te pasé, Agustina Manis. Espera que te respondo por acá. Ahora te anoto acá para que quede registrado. Respecto al Sí, trabajo eso le quería práctico, preguntar yo también, profe. bueno. Si el número de grupo es en función de la sala que habíamos hecho ese día en la actividad. No. Varios me escribieron y yo les fui pasando los números de grupo. Si nadie de tu grupo me escribió, ojo porque varios me preguntaron 2 veces y yo les había pasado 2 números de grupo diferentes, pero como ya tenía cargado justo a uno de los integrantes me voy dando cuenta, pero si ninguno de los integrantes me pidió un número de grupo, ¿qué pasó? No, creo que nadie le escribió. Pero te lo paso ahora, porque si no, no sé si al final de la clase hasta que te lo pase, si necesitas compartir la carpeta. Si no, la comparten con cualquier nombre y me avisan. Yo después les cambio o les paso el nombre correcto para que le cambien el nombre a la carpeta, no hay problema. Claro, yo se lo compartí y puse grupo, puntos suspensivos. Ah, bueno, no importa. Yo después te respondo y lo cambiamos. ¿Ah? Listo, Profe, gracias. yo tampoco tengo el número de grupo. Nosotros tampoco. Bueno, pónganle también así, grupo XX, y yo cuando les voy respondiendo les voy dando un número de grupo. Listo, gracias. Y vamos cambiando el nombre de la carpeta. ¿Eh? Profe, una pregunta. Sí. Somos el grupo 5 nosotros. Le compartí hace un par de días la carpeta de Drive, pero no me confirmó. Puede ser que le haya llegado, ¿no? No. Sí, seguro que me llegaron varias ya que me compartieron. Igualmente no importa, compartirlas tranquilas, que yo hasta mañana no voy a empezar a verla, porque a veces vos la empezás a hacer la carpeta y me la compartís. Y después siguen evolucionando y siguen trabajando, así que yo recién después de mañana que entregan todos, ahí agarro y veo todas las carpetas. Las carpetas del Drive ustedes las pueden crear, entregar, todo cuando quieran, lo importante es, como les decía, les dije varios, que la entregas hasta esta noche, digamos, hasta las 12. Yo los voy a ver algunos trabajos mañana, otros pasados, otros el viernes y así sucesivamente. Pero no los modifiquen después de mañana, porque se consideran entregados tarde. ¿Ah? O sea, a partir de esta noche ya no los modifiquen más a los archivos. ¿Ok? Queda guardada la modificación en el archivo, entonces, para que no haya ningún problema. Recuerden que en los parciales estuvieron bastante bien en general. Para los que están en posibilidad de promocionar, recuerden que aunque se saquen un 8, si la entrega no la hacen a tiempo, no pueden promocionar. Entonces traten de entregarla sí o sí hoy. Así, aunque se saquen un 6, lo pueden recuperar, pero por lo menos no pierden la posibilidad de promocionar. Porque pierde la posibilidad de promocionar todo el grupo, no solamente el que tenía 6 o el que tenía 8 o 10, no importa la nota, el grupo que entrega tarde pierde la posibilidad de promocionar. ¿Ok?
¿Alguna duda respecto al trabajo práctico? Así ya pasamos a la segunda parte. ¿Alguna duda respecto a los parciales? Profe, Bueno. yo tenía una duda en cuanto al cronograma, porque si bien ahí la actividad es una duda con el grupo y lo estuvimos debatiendo, ¿el cronograma se hace para todo el proyecto o para una actividad? El cronograma se hace para todo el proyecto. Tiene Por que más que ahí reflejar diga exactamente para lo... una actividad. No. O sea, el cronograma es para todo el proyecto, lo que se hace para una actividad es el análisis de tiempos, de camino crítico, Bien, o el perfecto. CPM o el PERT. O sea, Bien, el cronograma, gracias. vos haces una WIBIS que tiene, no sé, vamos a decir, 3 niveles y 6 entregables o 2 entregables. Bueno, esos 2 entregables tienen que aparecer como mínimo en el cronograma. La apertura de esos entregables no tiene que aparecer en el cronograma, solamente tiene que aparecer la apertura del entregable que vos hiciste un análisis de camino crítico. Profe, una consulta respecto a eso, porque la consigna dice, bueno, para la primera entrega, gestión del tiempo, analizar solo un paquete de trabajo, no para todo el proyecto. Y cronograma del proyecto está dentro del gestión del tiempo, por lo tanto nosotros el cronograma lo hicimos de todo un paquete de trabajo, no de todo el proyecto en la totalidad. Claro, nosotros hicimos lo mismo, profe. Sí. O por lo Puede menos ser en que no esté nosotros, claro nosotros porque... también, profe. Bueno, no hay problema. Si el cronograma que hicieron es sustentable, o sea, no son 3 actividades, no hay problema, porque sí es No, cierto son que si está así, 17. porque varios me dijeron, no, está bien, pero a veces hay un entregable que hacen el análisis, yo me refería a la gestión del tiempo al práctico, o sea, al hacer el análisis de camino crítico, no se puede hacer con el cronograma completo, por eso se elige solo un entregable. Se hicieron solo un entregable consistente, dado que la consigna es confusa, así como decís, voy a tener que tenerlo en cuenta. Profe, nosotros al diagrama de red sí lo hicimos de todo el proyecto, ¿eso estaría mal? Y estaría raro, ¿sí? Porque por lo general adentro del el diagrama de red es por actividades, no es por paquetes. Porque a veces las actividades Claro, se sí, o sea, interrelacionan entre listo. sí, son diferentes paquetes. Bárbaro, listo. Por lo general, o sea, tiene que ser con actividades. Por eso decíamos que hay que elegir solamente un entregable para analizar. Bueno, voy a compartirles. Bueno, vamos a hacer un salto entre los dos materiales que les compartí. Primero esta clase para ver a grandes rasgos qué es la gestión de proyectos y qué es la gestión de costos, perdón. Dentro de la gestión de proyectos. Después vamos a saltar a la otra presentación, que es un PDF que les dejé también en el Drive, en el Classroom, perdón, en donde se ve un poco más en detalle los indicadores. Y después vamos a volver a esta para terminar los indicadores. Bueno, vamos a empezar. Como yo les había comentado, la gestión de los costos no es el análisis ni la evaluación de proyectos, sino es gestionar el recurso asignado para ese proyecto. No hay ningún análisis de retorno de inversión, de rentabilidad, no sé, de EBIT o del resultado final del proyecto. Solamente es gestionar lo que te dieron para ese proyecto. No sabemos si después del proyecto lo que invertimos va a volver o no va a volver o qué es lo que pasa con esa plata. Simplemente gestionar esa plata. Lo que tiene de interesante el PMI es que nos va a permitir seguir los costos y poder analizar
cómo va evolucionando y cómo se va completando el proyecto a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Entonces, nos van a dar determinado capital para hacer determinado trabajo, y ese determinado capital, en función a cómo nosotros determinamos que íbamos a hacer las actividades, lo vamos a ir gastando en función del tiempo del proyecto. Acuérdense que costos es una de las principales restricciones del proyecto, justo de la triple constraint o la triple restricción, y una de las más importantes, junto con tiempo, más que nada, porque a costo, si no tenemos presupuesto, probablemente no podemos lograr ni el alcance, y menos en el tiempo planteado. ¿Qué es lo que nos va a permitir esta herramienta? Bueno, simplemente controlar y gestionar que completemos todo el trabajo con el presupuesto que nos entregaron. Como todas las áreas de conocimiento, la gestión de costos tiene sus procesos principales. La planificación, como todos, se acuerdan que la planificación está dentro de planificación del alcance, planificación de la gestión de los tiempos, planificación de la gestión de los stakeholders y demás. Y tenemos otro proceso que es estimar los Profe. costos, y otro que es determinar el presupuesto. Sí, Disculpe, ¿puede grabar? sí. Gracias. A ver si me aparece por acá. Ah, no me estimamos. Grabar. ¿Y dónde me parece grabar? Acá. Bueno, ahí estoy grabando. Bueno. Decíamos entonces que teníamos que estimar y determinar el presupuesto. Ahora vamos a ver cómo se hace. Bueno, eso es en la primera etapa de la gestión de los costos. Después, tenemos que hacer hincapié en controlar los costos, que eso es en lo que más se hace hincapié en el proyecto. ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? Seguimos. Bueno, estimar los costos nos va a permitir saber qué cantidad de plata vamos a necesitar para hacer el proyecto. Ahora vamos a ver cómo estimábamos tiempos, con las mismas metodologías, de la misma forma, vamos a estimar los costos. Y a partir de ahí vamos a poder decir un aproximado, o no tan aproximado, más exacto, depende del nivel de precisión, cuánta plata necesitamos para realizar este proyecto. Después de saber cuánta plata necesitamos para el trabajo realizado, vamos a determinar el presupuesto, que es, el presupuesto es el costo, el costo establecido para el proyecto distribuido a lo largo del tiempo. O sea, parece que son la misma cosa, estimar los costos y determinar el presupuesto, pero son cosas diferentes. Ustedes en la primera van a definir cuánta plata necesito, y en la segunda van a hacer un presupuesto en donde van a agarrar todo ese costo y lo van a dividir a lo largo del tiempo. Consiste en sumar los costos estimados de las actividades para establecer una línea base de costo. Para hacer una línea, ahora vamos a ver un eje coordenado en donde tenemos el tiempo y el costo, y para hacer esa línea, que se llama curva de las heces, necesito distribuir esos gastos a lo largo del tiempo. Y el presupuesto es justamente eso, el costo del proyecto distribuido a lo largo del tiempo. Y hago hincapié en esta diferencia, que es importante de entender. Estimar los costos no es definir el presupuesto es el costo a lo largo del tiempo, distribuido a lo largo del tiempo. Y después, bueno, voy a monitorear todo lo que es el proyecto, analizando diferentes tipos de indicadores y cambios que voy a ir necesitando hacer en mi línea base de costos. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que
tenemos una línea base de tiempos o un cronograma inicial, el cual en función a cómo se van desarrollando las actividades, se van a ir modificando. O sea, puede que que los tiempos que yo calculé, por ejemplo, 50 días de duración, la mitad del proyecto me dé cuenta que voy 40 días y que claramente mi tiempo no va a ser 50 días, sino que me voy a tener que mover un poquito más adelante. Esas son modificaciones o cambios en la línea base, ya sea de costos o de tiempo. Bueno, vamos a ver qué es estimar los costos. Estimar los costos es justamente estimarlos, aproximadamente decir cuánto es lo que necesito para pagar los recursos que me permitan completar las actividades del proyecto. Bueno, obviamente este proceso me permite determinar el monto total requerido para completar el trabajo del proyecto. Este proceso de estimar los costos, si se fijan, las salidas y todas las herramientas son muy similares a lo que es estimar los tiempos o estimar los recursos, estimar la duración del proyecto. ¿Qué me va a dar este proceso de la gestión de los costos? Me va a dar justamente una estimación de los costos por actividad, que ya vamos a ver qué vamos a hacer con ese dato después. Y me va a dar una base de estimación. La base de estimación es en qué yo me base para determinar todo eso, todos esos valores. En función a la herramienta o técnica, yo voy a ir tomando mis bases de estimación. Las herramientas o técnicas van a depender de los datos del proyecto que yo tenga. Nosotros habíamos visto estimaciones por analogía, estimaciones paramétricas, ascendentes. Por 3 valores es la misma estimación beta que vimos con tiempos. Análisis de la reserva y costo de calidad son otros tipos de costos que también voy a tener en cuenta para definir el costo del proyecto total. El software de gestión no es más que dónde yo voy a subir esos costos y demás. La estimación bottom-up que nosotros veíamos para tiempos es la misma que nosotros tenemos acá en costos. Entonces es muy similar estimar los costos que estimar los tiempos. Para estimar los costos, sí o sí, yo necesito ya tener claramente definido el cronograma de mi proyecto, o claramente o muy cerca de tenerlo 100% cerrado, los recursos estimados para mi proyecto, ya sea humanos como materiales, máquinas, herramientas, eso como mínimo. Y también tengo que tener eso que dice el plan de gestión de los recursos. O sea, acá dice recursos humanos, pero tanto recursos humanos como materiales, yo necesito saber que están 100% disponibles y que cuando lo que yo hice análisis de recursos en tiempos está ok, porque en función de eso es el tiempo, es el costo que yo voy a estimar a esta actividad. Es el costo que es el costo que voy a calcular en función a esos recursos disponibles, necesarios o libres para realizar esa actividad. Yo siempre les hablo de sobreposición de recursos porque es lo que más problemas de costo genera. A veces yo estimé, por ejemplo, que una actividad la iba a realizar con 2 operadores y resulta o con 2 técnicos, y resulta que un técnico está afectado de otro proyecto en el mismo tiempo, entonces esa actividad que en teoría me llevaba 2 días con 2 recursos, me va a llevar probablemente 4 o 5 días con un recurso, porque a veces lo que hago en 2 días con 2 no lo hago en 5 con uno solo. Los tiempos, o sea, la sinergia que funciona con 2 personas no funciona cuando hay una sola trabajando. Entonces, no solo me va a duplicar la cantidad de tiempo, sino además me va a costar más caro, porque si no me costaría lo mismo. 4 días de un operador es lo mismo que 2 días de 2 operadores, pero no, probablemente necesite más y me cueste más caro. Y si antes tenía una herramienta que usaban intercalada, probablemente ahora esa herramienta la tengo que tener disponible por los 5 días, y así es como ese mal cálculo o mal análisis de los recursos me puede generar gastos muy caros después, o estimaciones erradas o mal calculadas.
Acá vamos a ver un poco de tipo de estimación, que como les decía, igualmente que en tiempo, vamos a tener estimaciones al inicio del proyecto con bajo nivel de precisión, y un poco más avanzado el proyecto ya nuestro nivel de precisión empieza a aumentar porque vamos yendo más a detalle de cada una de las tareas que se tiene que realizar. Nosotros, no les voy a leer todas las filminas, por eso yo les decía, léanla ustedes, les dejo todo el material, mírenlo después, por lo menos las partes que no vamos a pasar acá en clase. Nosotros no vamos a ver todo este tipo de estimaciones, vamos a ver cuál es la que nosotros más usamos, es la estimación bottom-up, igual que en tiempo. En donde nosotros vamos a tomar ese último paquete de trabajo, el que después se abre a nivel de actividades, y le vamos a asignar un costo. Pero para hacer esa asignación de costo probablemente yo haya hecho ya antes un análisis de los costos de las actividades. Eso, o sea, analizar ese nivel al menor nivel, me va a dar mucha, digamos, más nivel de precisión, mejor precisión o más posibilidad de acertar al valor de cada uno de los entregables y por lo tanto a la estimación de costo final del proyecto. Este nivel de precisión de menos 5% y más del 10% es muy alto cuando estoy tomando los últimos niveles de la WIBIS y a partir de ahí estoy estimando, ¿no es cierto? Cuando ya todavía no tengo ese nivel, por ejemplo, yo, vamos a hacer una suposición, voy a pedir un financiamiento para un proyecto y probablemente lo voy a pedir teniendo, si bien voy a tener esto, no voy a estimar el trabajo a nivel de actividades o de último nivel de la WIBIS, sino lo voy a estimar en el punto medio de la WIBIS, que yo sé que sí o sí esta actividad la tengo que realizar. Y si esta actividad, por ejemplo, dice, no sé, integración de un software de gestión de ERP, yo calculo que más o menos me saldrá 150.000 pesos, pero no lo desglosé a nivel de instalación en la planta, hardware necesario, software, permisos y demás. No hice el desglose al último nivel, hice una gran estimación como para pedir plata para el crédito, para el financiamiento. ¿Mm? Eso es un presupuesto top-down, que se llama desde abajo hacia arriba. Yo pedí para esto y después a esos 150.000, que yo creo que más o menos va a salir, lo voy a repartir en lo que me consuman estas otras actividades. Y después, de orden de magnitud, es una estimación muy a grandes rasgos, en donde solamente vos, sin entrar a detalle del proyecto, probablemente ni siquiera tengas una WIBIS completa hecha, vas a decir cuánto y más gastar en ese proyecto. Ejemplo, un casamiento, por ejemplo. Yo digo, bueno, no sé cuánto voy a gastar en el casamiento, pero calculo que no sé, la verdad que yo no sé cuánto sale, una entrada sale 5.000 pesos, una tarjeta sale 5.000 pesos, yo quiero pagar la mitad y además el cotillón, y bueno, le calculo, no sé, 6.500 pesos por persona. Entonces eso es una estimación por orden de magnitud. ¿Quedó claro las formas de estimación? Sí, profe, una pregunta. ¿Ese de orden de magnitud sería el que va en el Project Charter, parecido al que hicimos ahí? Sí, a veces para el Project Charter ya podés estar usando un top-down, una estimación un poco más certera. No necesariamente por orden de magnitud, pero podría llegar a ir en el... No debería ir en el Project Charter. Podría llegar a ir si tu proyecto es muy chico y por X causa querés comunicar un lanzamiento. Por ejemplo, si vos estás trabajando, no sé, en el desarrollo de un nuevo modelo y querés mostrar internamente en la empresa que se está trabajando en un restyling, todavía no tenés una definición o análisis y querés informar algún estimado de inversión en ese proyecto, ahí sí. Pero si vos vas a lanzar hacia afuera un costo, lo ideal es que sea mínimo top-down o bottom-up. Porque el otro es un poco utilizado, digamos, es solamente para analizar a grandes rasgos o para tomar decisiones de selección de proyecto más económico, más rentable y eso.
Profe, pero una pregunta, si el Project Charter es al principio del proyecto, ¿cómo tengo ya analizados los costos? O sea, para No, no hacer... lo tenés a nivel de bottom-up probablemente, pero lo tenés a nivel de bottom-up, de top-down por lo menos, podés llegar a tener un análisis. La Weavis vos la dibujás apenas empezás el proyecto y la vas alimentando, haciendo crecer, modificando y demás a medida que va pasando el tiempo. Pero en la O sea, iniciación vos ya empezaste a hacer tu Weavis. claro, o sea, al inicio hice como una Weavis muy esquemática y en base a eso hice un top-down sería. Hiciste un top-down, claro. Dijiste, bueno, no sé, mira, para hacer la casa necesitamos pagar los planos, hacer el análisis de suelo, hacer los diseños, hacer la construcción, esto y esto. Bueno, no sé, estimale esto, el 70% del presupuesto, no sé cuánto saldrá. No sé, vamos a decir 80.000 pesos de dólares y a esto que queda sumale aproximadamente un 30% del valor total. Ok, listo, y eso se suma, eso es una estimación a grandes rasgos top-down. Pues yo después sé que el 80% o los 80.000 principales fueron a la construcción y el resto de la plata que calculé se dividió acá. Cuando yo entre en detalles, me voy a dar cuenta o que me falta plata o que me sobra plata y voy a ver cómo voy a dividir el presupuesto acá adentro. Pero lo ideal es que el Project Charter tenga algo mínimo, como te digo, top-down. En las organizaciones en donde se libera plata para gestionar los proyectos, vos no podés pedir una liberación, por ejemplo en CNH. Yo no puedo pedir una liberación de capital para ejecutar un proyecto si no tengo mínimamente un calendario ya definido. O sea que probablemente no sepa cuánto va a ser la estimación, la inversión que me van a dar disponible, o si me van a aprobar la liberación del proyecto. Hasta que no tenga un nivel de detalle o un nivel de estimación más certero. Por lo general, si no, en lo que es empresa, la orden de magnitud no sirve de mucho. Sí para comunicar, como te digo, un lanzamiento general, pero a nivel de seguimiento de budget o de presupuesto, no. Tenés que ir sí o sí a detalle. Imagínate que vos tenés que pedir que te habiliten consumirte ese presupuesto para implementar un proyecto. Y para pedir que te habiliten consumirte ese presupuesto, necesitas conocimiento, o necesitas análisis, o necesitas certeza. Porque una vez que vos pediste que te habiliten 1 millón, muy difícilmente te van a habilitar 2,5 millones porque hubo una parte del proyecto que te olvidaste. Entonces, ojo con eso. Si bien en la iniciación se hace el Project Charter y en la iniciación se empieza la Weavis y se termina la planificación, lo importante, o sea, la Weavis en realidad se alimenta casi por toda la planificación y la ejecución, pero lo importante es a la iniciación tener una Weavis que me permita hacer un cálculo con mejor nivel de precisión, vamos a decir. ¿Ok? Sí, profe, se entiende. Gracias. Bueno, acá esto es, bueno, justamente una estimación ascendente en donde se hace un análisis de costo a partir de la última actividad de la Weavis. Entonces yo voy sumando todo el trabajo que tengo que hacer, cuánto me cuesta, o sea, estimo cuánto me cuesta cada trabajo, y en función de eso voy estimando cuánto me cuesta cada entregable, y en función de eso voy a estimar cuánto me cuesta el proyecto. Además de lo que me cuestan las tareas, hay otras cosas que hay que considerar, que son, también lo vimos en tiempo, son las reservas. Reservas o colchones de tiempo, lo vimos, y ahora vamos a ver colchones de costo. Las reservas pueden ser de 2 tipos. Una es la de contingencia, que después vamos a ver cómo se asigna, se calcula efectivamente la reserva de contingencia. Y otra es la reserva de gestión. La reserva de gestión no se calcula,
Es un extra que se pide porque sí, por si algo de lo que no me di cuenta que podía pasar pasa, o si algo del trabajo que tenía que realizar se modifica, cambia, o si alguna causa extraordinaria pasa. ¿Mm? Esas son reservas. Importante ver esa diferencia entre contingencia y gestión, porque la contingencia, como le digo, es calculada y la gestión no. Las reservas de gestión, como las reservas de tiempos, las reservas de gestión de tiempo, son un porcentaje definido probablemente en función del tipo de proyecto, en función del tipo de organización o a la empresa, o depende si ustedes están solicitando un financiamiento en función del tipo de financiamiento. La reserva de gestión, por ejemplo, en algunas organizaciones no puede superar el 3%, no puede superar el 6%. A veces forma parte de la limitación en el plan de gestión o de los activos de los procesos de la organización. O sea, es una determinación que forma parte de la documentación de la empresa. ¿Mm? Ahí dice que, por ejemplo, no debería superar el 5% del costo total. Después hay otros costos a considerar, que son los costos de calidad. Los costos de calidad son los costos a los que ustedes van a afrontar, o los que ustedes probablemente tengan que pagar por errores que puedan o no ser calculados o contemplados como riesgos también dentro del proyecto. Pero, por ejemplo, yo sé que tengo una tasa de falla, o no sé, yo uso mucho esto para, por ejemplo, yo vendo por Mercado Libre. Yo vendo por Mercado Libre y yo sé que el 1%, bueno, no, en realidad no, yo sé que el 0,5% de los productos vuelven. ¿Mm? Entonces, ese 0,5% a mí me cobran, obviamente, además del costo del cliente, ¿no? Que eso es lo más importante, que no está cuantificado. Te cobra por hacer una devolución o un cambio o lo que sea. Entonces yo ya contemplo dentro de mis costos, si mis costos son 10, yo aparte tengo, si mis costos son 100, yo aparte tengo en realidad 105 de costo, porque ese 0,5% me vuelve todo el tiempo, tengo 100 con 50, vamos a decir. Ese 0,5% de costo adicional, ese 0,5% de lo que yo vendo, es adicional a mi costo calculado por venta, mi costo por, no sé, por comisiones, por el costo de producto y demás. ¿Ah? Entonces, eso es el costo de la calidad. Si ustedes tienen una tasa de falla conocida o alguna forma de cuantificar la no calidad que pueda ocurrir durante el proyecto, eso es un proyecto, yo les estaba hablando de un proceso corriente, pueden incluirlo también como parte de costo o de reserva. Ahora acuérdense que vimos acá costo de los entregables, análisis de reserva, y a partir de eso nosotros vamos a armar el presupuesto. A ver si esta está mejor porque quería ver otra cosa. Bueno, quiero ver esto para determinar el presupuesto. Vamos a determinar los costos. Bueno, entonces, yo ahora hice cuánto costaba cada una de mis actividades, estimé por mis actividades. Estos no son entregables, ¿no? Estas son actividades que forman parte de los entregables de último nivel. La actividad 1 costaba 25 pesos, la actividad 2 costaba 25 pesos, la actividad 3 costaba 25 pesos, y son las 3 y únicas actividades del entregable de último nivel del paquete de trabajo número 1. Entonces, ¿cuánto me cuesta ese paquete de trabajo? Me cuesta 75 pesos. Y así voy sumando hasta llegar al último nivel. Vamos a decir que llego al último nivel acá, en el 325. ¿Cuánto me cuesta el proyecto? Me cuesta 325 pesos. Ahora yo esto le voy a agregar esta reserva de contingencia de 100. ¿Y de dónde salieron esas reservas de contingencia? Eso lo vamos a ver un poco más adelante cuando veamos el costo de los riesgos y cómo se calcula
ese costo de los riesgos, de gestionar el riesgo o de eliminarlo, haciendo una inversión para eliminarlo, o de aceptarlo, corriendo el riesgo de que pueda acontecer, o reduciendo el impacto, también haciendo algún tipo de inversión, o tercerizándolo, o pasándolo a otros, también con costo. Siempre que yo gestione un riesgo, voy a tener que poner un capital, voy a tener que dar mi capital a cambio, ya sea para aceptarlo, como para gestionarlo, eliminarlo, reducirlo o bajarle la probabilidad de ocurrencia. Esa reserva de contingencia la voy a sacar de esos costos probables de la ocurrencia de mis riesgos contemplados, ¿no? Entonces, la suma de mi proyecto más la reserva de contingencia me va a dar una línea base de costos, que la vamos a ver un poco dibujada después. A eso yo le voy a poner una reserva de gestión, así en función al presupuesto, en función a lo que yo crea, a la limitación que tengo si es que tengo, y eso me va a dar mi presupuesto total. 475 pesos en total me va a costar el proyecto, a pesar de que yo dije que la suma de todas las actividades me daba 325. Tengan en cuenta que yo dije, bueno, tengo 325, más 100 de reserva de contingencia, más 50 de reserva de gestión, me da 475 total de proyecto. Eso es estimar los costos del proyecto. Y me da el presupuesto final. Ahora voy a ver ese presupuesto, cómo lo determino a lo largo del tiempo y cómo armo esta línea base de costos. Bueno, para determinar el presupuesto voy a tener que agarrar todo lo que hice en la primera parte, que era estimar los costos, y armar una línea base en donde yo voy a poder ir controlando cómo va avanzando el proyecto. Armar la línea base, van a ver ahora que es justamente una línea, por eso habla de repartirlo a lo largo del tiempo. ¿Cuál va a ser la salida? Me va a dar una línea de presupuesto, una línea base, que yo voy a tener que respetar en cada momento del proyecto, para ver si voy muy desviada, poco desviada, o necesito utilizar alguna financiación ahora, después o cuándo. Bueno, voy a necesitar el plan de gestión de costo, la línea base del alcance, esto es la WIBIS, y la estimación de los costos. Cronograma de proyecto, calendario de recursos, etcétera, etcétera. ¿Qué herramientas voy a hacer? Voy a usar un análisis de reserva para ver cómo voy a distribuir estas reservas que yo considere, una agregación de costos, que esta agregación es simplemente ir decantando, haciendo decantar los costos en función de las tareas a partir del cronograma. Bueno, este de relaciones históricas es simplemente si se está tomando algún dato paramétrico en el proyecto, voy a usar esa relación histórica suponiendo que mi proyecto es del tipo A y que todos los proyectos del tipo A tienen una erogación del 20%, por ejemplo, a la mitad del proyecto. Por ejemplo, yo sé que los proyectos de manufactura, vamos a decir, tienen una baja inversión al inicio del proyecto y el capital, la mayor cantidad de capital sale después de la planificación. Eso es una relación histórica. Y la conciliación del límite de financiamiento es, por ejemplo, si yo estoy trabajando con un financiamiento en diferentes cantidades de desembolsos, yo voy a tener que contemplar que los desembolsos de efectivo son, por ejemplo, o de disponibilidad de capital, son trimestrales, y en función a eso voy a tener que ir organizando mi presupuesto. Ahí vamos a ver un poquito más de eso un poco más adelante. Bueno, acá es lo mismo que habíamos visto antes, solamente que acá, yo no les hice la aclaración antes porque no lo vamos a usar nosotros. A este, como si fuera el primer nivel de la WIBIS, ellos les llaman cuentas de control. Así les llama en realidad el PMI. ¿Por qué es una cuenta de control? La cuenta de control es la cuenta o la cajita, digamos,
que tiene la suma pura de los costos de los entregables del proyecto. A partir de acá empiezan a sumarse lo que son, puede ser los costos de calidad, los colchones de costos y demás. Acá vamos a ver lo que yo les decía de las características del presupuesto del proyecto. Tiene que ser calendarizado, o sea, tiene que estar distribuido a lo largo del tiempo. Se va a utilizar como referencia para todo el proyecto. Me va a permitir sumar, o sea, me va a dar una sumatoria de todos los costos de cada periodo del proyecto, en días, semanas o como ustedes lo hayan mostrado. Y me va a generar una curva de las S, que ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cómo se compone el presupuesto de un proyecto? El presupuesto de un proyecto se compone de la suma de todas las actividades. Cada actividad va a tener su reserva de contingencia. Porque las reservas de contingencia, como les decía, salen del análisis de riesgos. Y el análisis de riesgos se hace para cada actividad. Entonces, si yo estoy haciendo una actividad, no sé qué es, transporte de muebles, y sé que voy a trabajar con una camioneta, el día 1, si llueve, yo sé que tengo un 20% de probabilidad en esta época de que llueva, yo sé que probablemente tenga que invertir, en vez de usar la camioneta que salía 700 pesos el viaje, voy a tener que invertir en una van o en un camión de mudanza que sale 2.500. Vamos a hacer una suposición. Esa diferencia de 1.800 pesos por el 20% de probabilidad, ya después lo vamos a ver en detalle, es la reserva de contingencia para esa actividad. Entonces, esa reserva de contingencia se hacen por actividad. Por eso acá ustedes ven la suma de los costos de la actividad A más la B más la C, más las contingencias de la actividad A más la B más la C. Eso me va a dar el costo del paquete de trabajo. Además, yo voy a tener una contingencia por ese paquete de trabajo, y eso me va a dar lo que está en la cuenta de control, y a la cuenta de control, si le sumo la reserva de gestión, que es este porcentaje estimado, sin ninguna, digamos, cálculo fehaciente, digamos, un 2%, 3%, 5% de esa reserva de gestión, si la sumo a las cuentas de control, me va a dar el presupuesto total del proyecto. Pero estas cuentas de control, o sea, la suma de las actividades o la estimación de los costos de los paquetes más las reservas, me va a dar la línea base de costos. Ahí voy a hacerles una aclaración un poquito después. Y esto es el presupuesto del proyecto, así como se ve en ese gráfico. Yo creo que esto, no sé, los que hicieron evaluación de proyecto, calculo que todos ya a esta altura, esta es una presupuesto de proyecto, una estimación del presupuesto de proyecto. Esta curva de las S ya la han visto, ¿no es cierto? ¿Hola? No, profe, yo no la vi nunca. ¿En evaluación de proyecto no? No. Y nosotros de mecánica menos que menos. Menos, sí. Bueno, cuando nosotros armamos los costos de un proyecto, sí o sí, bueno, sí o sí no, pero por lo general, al inicio del proyecto empiezan gastos menores. Y esa línea que vemos ahí no es más que una línea que me va graficando el acumulado de gastos mes a mes. Entonces, acá hay un ejemplo bien chiquito y bien claro de cómo se va dibujando la curva del presupuesto, o la línea de las S. Le dicen la S porque, como les decía, al inicio del proyecto, por lo general los costos son bajos o los desembolsos son pocos. A la mitad del proyecto, ya avanzada la planificación y durante la ejecución, los costos aumentan, y al final del proyecto, cuando yo estoy en etapa de control, me mantengo un poco más estable. Eso es más o menos, vamos a ver, creo que hay una S un poquito más marcada acá, ¿ves? Esto es más o menos el desembolso del proyecto. Acá, para hacer esta gráfica, simplemente, ¿qué hago? Tengo todos los entregables, y yo sé que la actividad A y la B, en este caso tengo 2 entregables, y los 2 entregables se ejecutan sobre los 6 meses del proyecto.
Pero yo tranquilamente podría tener 6 entregables, empieza a gastar el A, 300, el B gasta 0, el C gasta 50, el D no gasta nada, y así. O sea, tengo una lista de entregables que en el mes 1 van a consumir o no recursos, o plata. Entonces, acá en las dos actividades A y B consumen recursos, entonces al mes 1 yo tengo un consumo total de 400, que eso es lo que voy a marcar acá, 400, y un acumulado obviamente de 400. Al mes 2 yo gasté 550 más, o sea que al mes 2 yo gasté los 400 más los 550. Entonces voy a estar acá en 950 pesos. Al mes 3 gasté 700 más, entonces el acumulado me va dando 1600 y así se va graficando la curva de los costos acumulados. Este punto que está acá tiene que ser el total de presupuesto que yo tengo asignado para gestionar mi proyecto, que se llama BAC o budget o presupuesto al completar. En este caso son 3.100 pesos. O sea, en este caso yo tengo un proyecto en donde voy a estimar un presupuesto de 3.100 pesos y esta es mi línea base. ¿Por qué es mi línea base? Porque yo digo que estoy planeando gastar la plata así. Planeando, ¿no? Entonces esto es, ahora vamos a empezar a ver un poco lo que son los indicadores y los índices y la forma de determinar, de llamar a estos diferentes números según el estándar PMI. Entonces, así como acá este es el BAC o Budget at Complete o presupuesto al completar, esto son los valores planeados o que se llaman PV, Planned Value, de presupuesto. Vamos a ver un poquito más acá. Acá yo voy a tener la línea de costos, que es esta que yo estimo que voy a gastar. Estimo que voy a gastar esto, que voy a llegar al mes, bueno, a mi final del proyecto y voy a haber gastado el BAC, el Budget at Complete, o sea, el presupuesto del proyecto al completar. En teoría, apenas yo inicio el proyecto voy a empezar con desembolsos, pero ¿qué pasa? Lo empiezo a ejecutar y veo que no pasa eso, que tengo otro tipo de desembolsos. Y estos son, efectivamente, los gastos que voy haciendo. Ven que me despego de la línea de la curva de las S, que es lo que yo estimé, y me quedo por debajo, gasto bastante menos de lo que estimaba. En un momento me cruzo con esa curva y empiezo a gastar un poco más. Si yo sé que este es el final de mi proyecto, veo que quedé un poco por encima de los costos estimados del proyecto. A esta gráfica lo acompaña la liberación de capital. Significa que yo al mes 0 me hicieron una liberación de este financiamiento, o sea, me dieron un primer desembolso. Hola, hola, hola. Sí. ¿Se escucha? Sí, profe. Sí, a usted sí, profe. Ah, pensé que no se escuchaba. Esto es la financiación. Al inicio del proyecto me hicieron un desembolso, a determinado tiempo de proyecto me hacen otro desembolso y me disponibilizan más capital, al determinado tiempo me hacen otro desembolso, esto es dinero disponible, y cómo yo lo voy consumiendo en función a va pasando el tiempo, ¿no es cierto? ¿Se entiende hasta acá? Vamos a ver después un gráfico un poquito más, a ver si está acá, no, en la otra presentación. Profe, una pregunta. ¿Los gastos suelen seguir, digamos, esa curva que se ve punteada ahí, o este sería un caso en el que justo yo, no sé, conseguí la materia prima más barata y estoy gastando menos? No, los gastos siempre en este país siempre están por acá. Claro. Ahora vamos a ver qué pasa cuando la curva de los gastos o el AC, que se llama en gestión de proyectos el actual cost o el costo actual real, está por encima del PB, que es esta línea base de costo, o el planned value o el valor planeado. Lo ideal es obviamente mantenerse abajo o igual o cruzarlo en algún momento, pero no superarlo demasiado. Siempre acuérdense que acá tengo el BAC, o sea, acá tengo mi presupuesto y acá tengo esto, que es la reserva de gestión.
Antes de pasar a la otra presentación que quiero que veamos las gráficas, les voy a hacer una aclaración respecto a esto porque ustedes puedan hacer el trabajo práctico y no quiero que se confundan. A ver, esto. El PMI dice que todos los costos se analizan así. Nosotros vamos a aprender a hacer una estimación de riesgos, de costo de riesgo, de gestión de riesgo. Vamos a gestionar los costos, pero para el análisis de costos de nuestro presupuesto no vamos a tener en cuenta las reservas de gestión. O sea, ninguna reserva de gestión. Vamos a tener solamente una parte de la reserva de contingencia. Y no vamos a trabajar tampoco con cuenta de control, o sea, este concepto ni lo tengan en cuenta. Vamos a ir directamente a lo que es presupuesto o línea base de costo y adicional la reserva de gestión. ¿Cómo se ve en este gráfico acá? Yo tengo el presupuesto de los proyectos y una adicional que es esa reserva de gestión que no quisiera tener que consumir, pero si la tengo que consumir, bueno, la tengo disponible. Para mi financiamiento, yo obviamente que tengo que contemplar esa disponibilidad, si me hace falta, disponibilizarla para consumirla. Pero nosotros vamos a tener así en cuenta la línea de base de costo, sin reserva de gestión el presupuesto, y después le sumo la reserva de gestión y me hace el total del proyecto. Sin reserva de gestión, el budget at complete, o sea, el presupuesto del proyecto, y después le sumo la reserva de gestión. Ahora, esto es lo básico de costo para cualquier proyecto. Ustedes si hacen un análisis de desembolso, si alguna vez buscan alguna línea de crédito y tienen que hacer algún análisis de, no sé, de necesidad de desembolso, mínimamente van a tener que hacer una curva de gastos o una planificación de desembolsos para poder pedir la cantidad de entregas o momentos de financiamiento necesarios para su proyecto. Vamos a ver ahora, hasta ahí el PMI dice lo mismo que dicen cualquier tipo de gestión de proyecto. Tenés que gestionar los costos, calcularlos y ponerlos en función al tiempo y estimar cuánta plata vas a necesitar, si todo sale bien, si no sale tan bien, con las reservas y demás. El PMI dice que nosotros, además de hacer eso, ir controlando más o menos, no pasarnos de la curva del PB o de lo que estimamos gastar, dice que además tenemos que controlar los costos y muy de cerca. Y entonces había una variante de control que se llama gestión del valor ganado, que eso sí es una característica única y que nosotros le vamos a llevar mucho el apunte ahora en el curso. La gestión del valor ganado lo que hace es analiza, más allá de que vos te pases o no te pases de la línea de costos estimada, analiza el avance del proyecto en función al trabajo realizado. Ahora lo vamos a ver un poquito más claro con un ejemplo. ¿Qué significa? Así rápidamente, les voy a leer acá nada más. Evalúe el estado actual del avance, o sea, se hace semana a semana, mes a mes, el proyecto en su plan de gestión de los costos, o en el plan de gestión de los costos, con el plan de control establece cada cuánto se hace este control, cada cuánto se hace el análisis del valor ganado. Pongámosle que ustedes lo hacen mensual, entonces evalúe el estado actual, o sea, al finalizar el mes, del avance del proyecto en relación a su línea base para analizar el avance de los costos y tiempos del proyecto, pero solamente en función al trabajo realizado. Les hago esta aclaración porque tienen que tener en cuenta que es en función al trabajo realizado. Supongamos que yo veo esta curva del proyecto y digo, bueno, mirá, re bien, porque siempre mirá cómo se mantuvieron los gastos acá por debajo de la curva. Parece que es un proyecto que en función a costos fue bárbaro. Pero capaz el trabajo que estaba estimado para realizarse no se realizó.
seguramente acá, fíjense que vamos a suponer que acá en el mes 1, el mes 2, supuestamente en el mes 1 se tendría que haber consumido toda esta plata y no empezó. O algo pasó acá que el trabajo estimado para esta primera parte no se hizo. Entonces lo que va a hacer el valor ganado es, más allá de, mirá, este proyecto va joya porque está debajo de la curva, no. Hay algo que no, probablemente no está bien con este proyecto porque no se gastó como se tenía que gastar. O capaz sí, como no sé quién decía recién, conseguiste mejores precios, esta parte en realidad no tuviste costo porque tenías planteado consultar, no sé, contratar una consultora y en realidad lo hiciste vos con tu gente interna al trabajo, entonces no tuviste tantos gastos y acá empezaste a comprar la materia prima pero conseguiste muchos mejores costos y así sucesivamente. Y acá, bueno, se te fue un poquito, pero no mucho, porque invertiste, no sé, en publicidad. Probablemente fue así, pero a lo mejor no. No sabemos. Esta curva no te dice cómo se desenvolvió el proyecto, ni cómo se va desenvolviendo. Entonces lo que agrega el valor ganado, que no lo tiene el análisis de costos común, es esa relación entre el trabajo realizado y lo presupuestado y lo planeado para realizar. El control de los costos trabaja con proyecciones, entonces, ¿qué dice? Si yo hoy estoy trabajando así, digamos, bien, mal, con esta performance, ¿cuál va a ser mi costo al terminar del proyecto? Eso es lo que vamos a ver ahora. Y además me permite tener este... Sí. Y en ese caso, ¿qué se hace con el sobrante, digamos, de presupuesto? ¿Se hace una redistribución del presupuesto a otras actividades? En este caso no hay sobrante de presupuesto, ¿no? Te lo gastaste todo. No, me refiero en las etapas iniciales. Al principio, profe, No. de gráfico. Acá, digamos, acá el principio del proyecto que vos decís no tenés ningún desembolso. No se hace nada. Vos tenés el dinero disponible esperando que vos acciones, gastes, pagues o generes los egresos que estimabas hacer. Claro, y en ¿Entendés? caso de Está la cuando plata empiezan ahí. los gastos, digamos, hay plata que estaba destinada para esas actividades, pero no se han utilizado, por lo cual es plata parada. Sí, es plata parada. Sí. O sea que se queda ahí Plata, nada más y listo. Sí. A nivel, lo vamos a llevar a nivel financiero. Si vamos a hablar de una empresa, no, por lo general las empresas no tienen plata parada. Pero, o sea, si bien te asignan un porcentaje o te asignan una línea de costos, como se llama en las empresas, o no sé, como le quieran llamar, a cada proyecto se le asigna un presupuesto que se les permite gastar. Esa plata no está ahí parada, digamos, obviamente forma parte de los movimientos financieros de la empresa, pero si vos, por ejemplo, estás trabajando en un proyecto tuyo, y te dieron un financiamiento, como en este caso, como el del gráfico, a vos dijiste que ibas a hacer todos estos gastos, o sea, todo esto negro. Vos mandaste un proyecto, armaste un proyecto y dijiste, mira, yo voy a hacer todo este trabajo, lo voy a dividir así, y para eso quiero que me des la plata acá para gastármela toda ahí, y después voy a necesitar un poquito más para llegar hasta acá. Ok. Entonces el banco te dio la plata, y vos tenés la plata desde, no sé, vamos a decir, desde marzo que tenés la plata y porque estás rindiendo parciales no pudiste salir a comprar las máquinas o salir a contratar el community manager o lo que sea, y la tenés ahí la plata en el banco porque te la desembolsaron en tu cuenta, te pusieron ahí, no sé, los 250.000 pesos y vos todavía nada. Y sí, está ahí parada, básicamente. Claro. Afortunadamente, en este caso, tuviste suerte, por ejemplo, y nunca gastaste más de lo que te habían desembolsado, pero en otros casos puede pasar que acá te desembolsaron un montón de plata y vos por acá ya hiciste gastos superiores y todavía no llegó el último desembolso de plata, porque estás comprando en este momento lo que deberías haber comprado antes. Pero pasa eso, sí, la plata queda parada. Lo ideal es que este desfasaje no pase a partir de que te habilitan la plata. Si es tuyo, si es de la empresa, obviamente si vos trabajando
en una empresa y te habilitan esa plata, no hay problemas con la disponibilidad en tiempo de la plata. Bueno, Bueno, gracias, profe. seguimos. De nada. Bueno, entonces decíamos gestión del valor ganado, proyecciones y índices de desempeño. El índice de desempeño me va a decir cómo estoy trabajando yo acá y qué tengo que hacer para cumplir con el presupuesto que me liberaron. Ejemplo, este índice de desempeño me va a decir que vos estás trabajando al 90% de lo que se te había estimado, que estás gastando al 110% de lo planeado, ¿no? Entonces, en función de eso, yo tengo que saber cómo alinearme para no pasarme de costo, para no pasarme o para realizar todo el trabajo que tengo que realizar. Todo eso siempre analizando el trabajo realizado para ese momento del proyecto, o sea, siempre teniendo en cuenta el valor ganado. El valor ganado me va a permitir hacer proyecciones y el valor ganado me va a dar un índice de desempeño que además de permitirme hacer proyecciones, me va a permitir hacer modificaciones en mi ejecución del día a día para poder lograr cumplir con el presupuesto otorgado, digamos, o estimado. El análisis del valor ganado dice cuándo se va a terminar el proyecto, cuánto se gastó hasta ese momento y cuánto me va a costar el proyecto finalmente. Cuándo se va a terminar y cuánto me va a costar son estimaciones o lo que habíamos llamado acá proyecciones. Acá vamos a hacer un análisis muy rápido. Se lo voy a leer yo y ustedes piensen, la respuesta es muy sencilla. En un proyecto se presupuestó la actualización de 5 computadoras, a razón de 100 horas por computadora. En una revisión final del proyecto, se gastaron 400 horas, acá no está puesto en plata, está puesto en horas. Se gastaron 400 horas y se realizaron las 3 actualizaciones. ¿Cuál es la situación del proyecto? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Gastó 400 horas en lugar de 500? Debería haber gastado 300. Sí, se excedió. Ajá, ¿y qué más? Porque tiene 5 computadoras. Sí. Y hizo 3 por más tiempo, digamos. Y no cumplió con el objetivo Ajá. de 5. Sí. Pero ¿Y también qué pasa? dependería Acá si es un proceso lineal o no, porque tal vez, digamos, esas 400 horas representan más, o sea, ¿cómo me explico? Tal vez sí, tienen 3 computadoras, pero tienen mucho más avanzadas las que restan, y con esas 100 horas en realidad ya completan todo. O sea, no sé si me explico, si el proceso es lineal o no. Sí, pero vos estás haciendo una revisión al final del proyecto. Ah, está bien, Porque vos no al dije final nada. del proyecto, en vez de gastar 500 horas, gastaste 400. Gastaste menos, pero también hiciste menos trabajo. Claro, sí, Si vos sí, sí. analizás cuántas horas gastaste, como vos decís, bueno, mira, lo hiciste en 400, probablemente ya te falta nada y te quedan 2 computadoras. No sé. Lo tradicional diría eso, digamos, vos tenías 500 horas analizando solo el costo, ¿no es cierto? Porque el análisis tradicional no lleva tanto lo que es el trabajo realizado, sino lo que es el costo. Entonces vos tenías 500 horas, en ese tiempo te gastaste solo 400, o sea que hiciste 100 horas menos, pero no terminaste el trabajo en realidad. En cambio el valor ganado dice que vos tenías 500 horas para hacerlo, hiciste 400, pero en realidad el valor ganado que es el trabajo realizado al valor presupuestado. Esa es la fórmula del valor ganado. El trabajo realizado son 3 computadoras presupuestadas a 100 horas cada una. Vos para hacer el trabajo que hiciste deberías haber gastado 300 horas. Como decía también una de las chicas recién. O sea, vos necesitarías haber gastado 300 horas para hacer ese trabajo que hiciste, más allá de que el tiempo no te alcanzó o que no terminaste el proyecto, lo que sea, pero en el trabajo que vos hiciste deberías haber necesitado o gastado 300 horas.
Entonces, en función del análisis del valor ganado, el proyecto está mal. Acá vamos a ver rápido este ejemplo y después vamos a ir un poco a ver más en detalle qué es CPI, SPI, PB, AC, que son ya las siglas que nos van a permitir, que están en la hoja que sigue, acá están todas y qué es cada una. No quiero pasarlas ahora, se las voy a ir diciendo a medida que las vamos viendo, porque así rápidamente leerlas de la hoja no sirve mucho, pero vamos a ir viendo qué son cada una, así también se las digo en castellano y demás. Todas estas siglas o abreviaturas las usa el PMI para hacer el análisis del valor ganado, que no está ahí, que se llama EV, Earned Value. Y hay diferentes fórmulas que vamos a tener que aprender para hacer el análisis de costo. Voy a volver acá a este problemita para que veamos cómo se armaría el análisis de costo de un proyecto. Para fabricar 5 automóviles iguales con un presupuesto de 50.000 pesos, se planifica terminar en 5 meses con un desembolso planeado de 10.000 pesos por mes. Vamos a tomar la información hasta ahí. Después acá me dice cuáles son los costos reales o cuáles fueron los desembolsos reales mes a mes. Esto que me dice acá, de 50.000, que está planificado terminar en 5 meses con un desembolso de 10.000 pesos por mes, me dice que el valor planeado por mes, vamos a suponer que este es mes 1, mes 2, mes 3, mes 4 y mes 5. El valor planeado por mes, o el Planned Value, el PV, son 10.000, porque acá dice que está planeado desembolsar 10.000 por mes, dando un total de 50.000 al final. ¿Está claro hasta ahí? Esto es el PV, y esto de 50.000 es el BAC, el Budget at Complete, que veíamos antes, el total del proyecto. 10.000 por mes gasto, pero acá, planeo gastar, perdón, pero acá me dice, che, bueno, pero en realidad vos no gastaste los 10.000, vos en realidad gastaste 11, 4, 10, 12 y 14. Bueno, esto es lo que yo realmente gasté, los costos reales, o el actual cost, que le llama el PMI AC. Es esto que está acá abajo. El AC. 11, 4, 10, 12 y 14, lo que yo realmente gasté en cada mes. Creo que todo da lo mismo, da 50.000, ¿no? 26. Sí, da 50.000, profe. 30. ¿Sí? ¿Da 50.000? Bueno, sí. Bueno. Pero lo gasté de esta forma, como dice el actual cost. Ahora, esta liñita de acá al medio, vamos a leer ahora la consigna. Calcular los rendimientos de tiempo y costos al final del mes 2 y al mes 4 y al cuarto mes y medio. CPI y SPI lo vamos a ver después qué son. Para los avances mostrados en la figura. Esta línea amarilla que está acá me dice cuánto es el trabajo que yo realicé. Sí. Da 51.000, perdón, recién saqué el cálculo. Bueno, sí, me parecía porque acá hay un 11 y acá me daba 26. No importa, da casi el presupuesto planeado. Lo que tenemos que ver ahora, o sea, yo planeaba gastar 10 por mes, gasté de esta forma, planeaba gastar 50, gasté 51, en la realidad, y me paro en el mes 2 y voy a analizar cómo está esto, pero con esos datos de lo que yo tenía que gastar y lo que efectivamente gasté, no puedo determinar nada. Yo sí necesito que me digan este dato que es el trabajo realizado. Supuestamente yo iba a hacer 5 automóviles iguales en este tiempo y tengo que realizar el 100% del proyecto durante estos meses. Y si yo iba a desembolsar esta plata por cada mes, tiene que estar coherente con el trabajo que voy haciendo. Sin embargo, fíjense
que, por ejemplo, en el mes 1 yo hago el 20% del proyecto y gasto 11.000 pesos. Mientras que en el mes 3 yo hago el 24% del proyecto y gasto 10. ¿Mm? Esta línea amarilla que está en el medio es el dato que me está dando de qué cantidad de trabajo del proyecto yo realicé en ese mes. Voy a ir un poquito más acá. Una consulta, ¿puedo volver a la filmina anterior? Sí. El cálculo ese, por ejemplo, del 8%. No, la que sigue, o sea, perdón, porque había pasado, esa. El cálculo del 8% es en el mes 2, por ejemplo. ¿Tiene en cuenta el trabajo realizado en el mes 1 y en el mes 2? Porque veo que se va actualizando el porcentaje. ¿Cómo se calcula, digamos, ese valor ganado? No, es el trabajo que vos tenías asignado para ese mes. ¿Mm? Pero suponiendo Esto que, es un dato que te da. suponiendo que hiciste el 100% del mes 1, esa es mi pregunta. Porque puede ser el 8% del total del trabajo que sería la suma entre el mes 1 y el mes 2, o lo que falta, el 80% que falta del mes 1 completo, más el 8% del mes 2. Eso es lo que no entendí bien. No. Vos acá, o sea, así como vos planeaste gastar 10.000, vos planeás, lo planeado de trabajo es realizar el 20% todos los meses, para llegar al 100% del proyecto. ¿Entendés? Entonces, el 100% del trabajo estimado para el mes 1 es este 20%, digamos. O sea, vos planeabas hacer 20%, hiciste lo planeado, el 20% en este mes. En el mes 2 también planeabas hacer 20%, pero hiciste 8%. Y bueno, como hiciste 8% del trabajo, gastaste 4.000. Los 12 esos que te faltan de hacer los harás otro mes. Fíjate que acá hiciste 4 de más y acá hiciste 12 de más. Listo. Ahí está, entendí. Se mide sobre el total del proyecto. Gracias. Claro. Acá vamos a ver igual cómo vamos a tomar toda esa info. Entonces, repasemos. Tenemos los datos de lo que yo estimaba gastar, lo que realmente gasté, o sea, los costos reales o el actual cost o el AC. Y ahora voy a calcular el EV, que es el valor ganado. El Earned Value, que como nosotros vimos en esta filmina, es la cantidad de trabajo realizada al valor presupuestado. ¿Por qué es importante esta definición del valor presupuestado? Porque puede ser, y mucho más en este país, que yo planeaba hacer, por ejemplo, en este caso son horas, pero vamos a suponer que son pesos. Yo planeaba hacer, no sé, 3 paredes a un valor de 100 pesos, pero cuando 5 meses después, cuando voy a hacer las paredes que había estimado 5 meses atrás, hacer 3 paredes me sale 170 pesos, no 100 como yo lo había estimado. Pero el valor ganado no va a analizar esa diferencia de costo que probablemente a mí, en vez de haber gastado 300 pesos como yo había estimado, gasté 510, porque me salió 170, pero a nivel de trabajo realizado, si bien gasté más, porque ahora sale más, el trabajo realizado se realizó correctamente. Si yo realmente estimaba hacer 3 a 100 pesos, hice 3 a 170. El trabajo se realizó ok, solo que el costo, por X causas, no fue el esperado. En este caso, por aumento, por inflación, por lo que sea. Pero el trabajo se realizó. Por eso, para calcular el valor ganado es el trabajo realizado al valor presupuestado. En este caso, acá yo dije que iba a hacer, está calculando en el mes 2, porque miren que la consigna acá dice calcular el rendimiento del final del mes 2. En el mes 2 dice, bueno, yo planeaba gastar 10.000 en el mes 1 más 10.000 en el mes 2, o sea que el mes 2, final del mes 2, debería haber gastado 20. Pero me dicen que los costos reales del mes 1 y del mes 2 me dan 15.000. ¿Y cuál es el trabajo que yo debería haber realizado en el mes 1 y en el mes 2? El trabajo que yo realicé, perdón. ¿Cuál es el trabajo realizado en el mes 1 y en el mes 2 para poder hacer el cálculo del EV, que es el trabajo realizado al valor presupuestado?
El trabajo que yo tenía que hacer en el mes 1 era el 20% de mi proyecto. Y lo hice. Y al mes 2 hice solo el 8%. O sea que al mes 2, al finalizar el mes 2, yo hice el 28% del trabajo al valor presupuestado, que era 50.000 pesos, que es el total del proyecto. Y eso me da un valor ganado de 14.000 pesos. Significa que yo estimaba hacer un trabajo de 20.000 y hice un trabajo de 14. Es importante que esto se entienda, así que me preguntan 1000 veces, porque a partir de acá sale todo el resto de los cálculos. No es fácil de entender así a la primera. Por eso nos tomamos el detenimiento para que se entienda bien. Quiero que se entienda bien esto de el trabajo realizado al valor presupuestado. El trabajo realizado es el 20% en el mes 1 más el 8% en el mes 2, y el valor presupuestado es el 100% del proyecto. O podría haberlo tomado como 20.000 pesos, daría el mismo valor. ¿Se entiende este cálculo? Profe, entonces no se estaría cumpliendo con el objetivo del proyecto, digamos. O sea, el objetivo del proyecto serían 20.000 pesos esos 2 meses. Claro, exactamente. El objetivo del proyecto serían 20.000 pesos de trabajo y de gasto esos 2 meses. El valor ganado me va a hablar siempre de los 20.000 pesos de trabajo. El valor ganado me va a decir, che, vos hiciste este trabajo, hiciste el trabajo por 14.000 pesos. O sea, si eso fueran horas en vez de plata, vos hiciste 14 en vez de las 20 que tenías que hacer. Estás mal, obviamente. Gracias. ¿Entiendes? ¿Alguna otra duda respecto del valor ganado o se entendió bien cómo calcularlo? Bueno, voy a seguir entonces. Abajo empiezan los indicadores, otro tipo de indicadores que se llaman varianzas. Es la diferencia entre el trabajo, el valor ganado y el costo actual. Me va a dar la variación en el costo. ¿Qué me va a decir en este caso? La variación me va a decir, mira, vos hiciste un trabajo de 14.000 pesos, pero gastaste 15. Porque ni siquiera gastó lo que tendría que haber gastado para hacer el trabajo que hizo. ¿No? Hizo un trabajo por 14 y gastó 15. Y tendría que haber hecho un trabajo de 20. Pero bueno, si hubiese hecho un trabajo de 15 y gastó 15, probablemente el proyecto esté con un poco de atraso en tiempo, pero está bien en costo, digamos. Pero no, acá hizo un trabajo de 14 y gastó 15. Entonces, ¿qué dice el cost variance o la varianza de costo o la variación del costo? Dice, vos hiciste un trabajo de 14, pero gastaste 15, o sea que estás gastando 1.000 pesos más de lo que habías planeado gastar hasta el mes 2. Siempre hablando hasta el mes 2. Y lo que ven abajo, eso es variación de costo. Lo que ven abajo es la variación de tiempo o la variación de cronograma, que es el schedule variance. Todas estas, ahí les dije, más allá, más en la filmina que sigue, no en la otra, está la definición de todas estas siglas que les estoy mostrando acá. El schedule variance me va a decir cuál es la variación en tiempo. O sea, si una cosa me va a decir si estoy bien en costos y otro me va a decir si estoy bien en cronograma. Y el schedule variance me va a decir, vos hiciste un trabajo de 14, pero tenías planeado hacer un trabajo de 20. O sea que venís atrasado. ¿Por qué? Porque la varianza de costo te da negativa, significa que estás atrasado en 6.000 pesos de trabajo o pasado a horas, digamos, o en 6.000 pesos de proyecto. Pero es una medición de tiempo. ¿Está claro el CB y el SB? Sí, profe.
Bueno, vamos a pasar al CPI y el SPI. Ahí nosotros vimos varianzas y ahora lo que vamos a ver es performance. Vieron que nosotros dijimos que nos íbamos a ver el desempeño del proyecto en función de los tiempos y en función de los costos. Entonces, el CPI y el SPI nos van a dar esa performance del proyecto. El CPI es Cost Performance Index y el SPI es Schedule Performance Index. Siempre que veamos tiempo vamos a hablar de Schedule. El CPI es el valor ganado dividido el actual cost o el costo actual del proyecto, siempre hablando del mes en donde nos paramos, porque nosotros nos podemos parar en el mes 1, al finalizar el mes 1, al finalizar el mes 3, al finalizar el mes 5, etcétera, etcétera. El CPI, si hacemos una relación entre el valor ganado y el costo real, me va a dar 0,93. Significa, acá lo hace una relación en cuánto estoy recibiendo por cada peso que invierto el proyecto. Significa que por cada peso que estoy invirtiendo estoy recibiendo menos plata de la que invertí. Entonces, no está siendo rentable, porque a nivel de costo no está dando el resultado esperado. Además, siempre que el CPI está por debajo de 1, significa que en costos mi rendimiento de proyecto está siendo negativo. Puedo decir que también en desempeño de costo estoy al 93% o 0,93 respecto a la línea 0 o la línea esperada. Lo que es cronograma me va a decir, cuando hago la relación entre el trabajo realizado y el trabajo planeado, me va a decir que estoy al 0,7 o al 70% de lo que tendría que haber realizado. Significa que estoy atrasado. Me estoy atrasando y estoy atrasando todo el proyecto. A partir de esto, se hacen los cálculos de las estimaciones. Por ejemplo, si mi proyecto costaba 20.000 pesos, yo estimo cuál va a ser el costo al finalizar, dividiéndolo por 0,93 y me va a dar que obviamente el valor del costo al finalizar va a ser mucho más alto de lo esperado. Lo mismo pasa con la gestión de los tiempos. Si yo estoy al 70%, obviamente que el proyecto no va a terminar probablemente en 5 meses, sino que va a terminar en muchos más. Acá está el slide que les contaba, en donde pueden ver después en detalle qué es el valor planeado, qué es el valor ganado, qué es el costo real, etcétera, etcétera. Y, a ver qué hora es, vamos a pasar ahora a otro repaso, a otro slide que quiero que veamos de costos. Quiero que veamos Profe. Sí. Entonces, para estar cumpliendo en costo y en tiempo o en esos indicadores de performance, los dos tendrían que dar 1 o en una situación mejor muy más de 1. cercano a 1. Sí. 1 o muy cercano a 1 o apenas más que 1. Bien. Acá yo quería mostrarles esto, esta gráfica que no se ve muy bien, pero bueno. En donde aparecen todos estos índices que acabamos de ver. Esta línea que se ve ahí en el medio es el PB o el valor planeado, que está en gris. Acá arriba en rojo yo veo lo que gasté realmente, vamos a suponer que estamos al mes 2. Y acá abajo yo veo el trabajo que realicé realmente. Entonces, estas CB y SB son las desviaciones de costo y de schedule, de cronograma. Entonces yo veo acá que el trabajo realizado en función a lo planeado es menor y también el costo realizado o el costo asumido o erogado, el dinero erogado respecto al dinero esperado
esperado por el trabajo realizado es mayor, ¿no es cierto? Siempre que analizo el tiempo en función a la variante del valor ganado, voy a la línea base de costos, o la baseline, o como quieran llamarle, que es la línea del presupuesto. Esta es la diferencia en cuanto a tiempo, y la diferencia en cuanto a costo es hasta el costo actual incurrido. Y esta es la relación de performance de tiempo y de costo. Sí, perdón. Una consulta, para poder ir haciendo las mediciones estas, el presupuesto de costo tiene que tener la misma escala temporal que el cronograma, como para ir pudiendo medir el avance de las actividades, o no hace falta. No necesariamente. Igual vos vas a ir viendo diferentes, pero en el proyecto vas a ir viendo diferentes desembolsos día a día en realidad, aunque tu cronograma esté hecho, por ejemplo, semana a semana, vos vas a ir viendo desembolsos día a día, que al final semana a semana vas a ver ya una evolución tanto de tiempo como de costo. Lo importante es que ya sea que tu cronograma esté hecho en días y tus desembolsos estén hechos en semanas, es muy probable que así sea, por ejemplo, o tus desembolsos estén hechos en semanas y tu cronograma esté hecho en meses. Lo dudo, al revés, perdón, que tu cronograma esté hecho en semanas y tu desembolso esté hecho en meses. Igualmente, lo importante es que en el momento en que vos te pares, tengas una actualización de costo y una actualización de trabajo realizado. Ya sea que te pares al mes y medio, a la semana 2, ponele, a la semana 6, quiero decir, o que te pares justo a la semana 8 o al mes 2. Siempre vos tenés que tener al momento que haces el análisis, el costo actualizado y el trabajo actualizado. O sea, una actualización de avance del cronograma y una actualización de consumo de recursos y de costos de ese cronograma. Si no, no va a ser representativo. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Por ejemplo, me doy otro ejemplo. Ustedes están trabajando hace 2 semanas con una máquina que alquilaron, pero bueno, el trabajo lo tenían que terminar hoy, hacen un análisis de costo hoy, y a la máquina todavía no le devolvieron, por lo tanto no la pagaron. Vamos a suponer que es una máquina costosa. Si eso realmente influye en tu cronograma, habría que hacer un estimado respecto al tiempo que está transcurrida la máquina, o asignar todo el costo de la máquina a ese momento en donde se hace el análisis. Porque a veces los desembolsos no acompañan al trabajo realizado. Claro, esa era mi pregunta. Era si iba poniendo como los costos de vengados a cada periodo, porque por ahí el pago se hacía después del tiempo que yo estaba midiendo. Por ahí no lo expresé bien en la pregunta. Claro. Pero a eso apuntaba. Claro, por eso digo, si el pago, digamos, todavía no está vengado o no salió de caja o lo que sea, tenés que asignarle un estimado. Si es un costo considerable, obviamente, si es un costo menor no hace falta porque no te va a dar una desviación de costo. Pero si tenés, como te digo, un pago de una máquina que aún no fue realizado, o sea, que aún no hubo erogación de tu centro de costo o de tu presupuesto, sí o sí va a haber que realizarlo o contemplarlo en el costo. Eso que están viendo ahí es simplemente el mismo gráfico de las S que vimos en ese ejemplito bien simple. Esto es lo mismo, nada más que además de graficar la línea gris que nosotros vimos que era el trabajo planeado, grafica la línea roja que es el trabajo, la línea gris que es el presupuesto estimado o el presupuesto planeado, grafica la línea roja que es el presupuesto que realmente gastamos o que usamos hasta hoy, y grafica la línea verde que es el cálculo del valor ganado. Para graficar la roja hay que analizar cuánto yo gasté efectivamente. Para graficar la gris simplemente es tomar los datos del proyecto, y para graficar la verde sí o sí tengo que hacer el análisis del valor ganado.
haciendo el trabajo realizado hasta ese momento por el valor presupuestado en el momento de hacer el cronograma. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, Bueno, lo que es valor planeado es justamente el avance físico al valor presupuestado. Esto es lo que yo armé en mi cronograma, le puse un costo y me dio este dibujo. Hoy yo estoy acá, no me importa dónde estoy porque yo tengo todo el dibujo del valor planeado. En cambio, el actual cost, o la línea roja que veíamos antes, yo no la puedo graficar así. Si yo estoy hoy en esta parte del proyecto, yo no tengo todo el actual cost dibujado. Tengo solamente dibujado la parte en la que estoy. Que no puedo poner en mi cronograma o dibujar algo que todavía no sé, porque el actual cost es erogaciones acontecidas ya, digamos. Ya tienen que haber pasado. Para calcular acá el avance físico realizado a valor presupuestado, que es, o el avance real al valor presupuestado, el trabajo realizado a valor presupuestado, sí o sí tengo que calcular el valor ganado. Esto está así porque el valor ganado usa el trabajo realizado. Acá ustedes no ven esa información del trabajo realizado, que siempre tiene que ser dato. Como teníamos en el ejercicio que hicimos recién, el trabajo realizado va a salir de su cronograma, va a salir de un dato, de algo fehaciente, como acontece el actual cost o como acontece la erogación de costo. Ustedes van a saber al mes 1 cuánto fue el trabajo que realizaron, van a saber al mes 2 cuánto fue el trabajo que realizaron y así sucesivamente. Por lo general el valor ganado no se analiza en un proyecto chico tantas veces, pero sí hay que analizarlo. Si yo veo que me parece que me estoy desviando o veo algo extraño, hago un análisis de valor ganado para ver qué acciones puedo llegar a tener y tener en cuenta todas las variables. Sí o sí, para hacer el análisis de un valor ganado, tengo que agarrar el calendario y tenerlo al día y tener los costos al día. Como decía, costos menores, por ejemplo, probablemente no me afecten, pero si yo tengo costos grandes que todavía no fueron efectivamente realizados, tengo que prorratearlos hasta la fecha donde estoy parada para poder saber de qué estoy hablando efectivamente. Nunca voy a tener el valor ganado más allá del momento en el que me encuentro parado. Si mi proyecto hoy se está ejecutando al mes 8, yo no puedo tener un valor ganado que siga esta gráfica. Acá, bueno, tengo las mismas 3 curvas que tenía antes, y como ven, el PB, que es lo único que es el ideal o lo planeado, es lo único que continúa hasta la finalización del proyecto. Lo otro lo voy obteniendo día a día, mes a mes, semana a semana, y solo lo tengo hasta donde me encuentro parado en el proyecto. Siempre que voy a analizar el valor ganado, voy a analizar, bueno, esto solo ya lo vimos, voy a analizar el momento, no voy a analizar a lo largo, tengo que elegir pararme en el mes 2, tengo que elegir pararme en el mes 3, tengo que elegir pararme en un momento determinado de tiempo. Baseline, cost variance, esto después si quieren véanlo en detalle. Este es el SPI y el CPI, este sí lo voy a hacer un zoom por las dudas. Esto es lo que nosotros decíamos, el SPI, bueno, es el proyecto, si tuviese en tiempo, como yo digo porque estoy analizando el schedule, como yo planeé, sería 1, y si es menor a 1 es que está retrasado, y si es mayor a 1 es que está adelantado. Y lo mismo pasa con el CPI. Si el Cost Performance Index es igual a 1, significa que estoy bien respecto a costos. Si es menor a 1, significa que estoy sobre los costos o over budget. Y si estoy mayor a 1, significa que estoy
debajo del presupuesto o under budget. Fíjense que debajo del presupuesto significa que gasté menos de lo presupuestado, no significa que estoy mal, estoy bien. O sea, cuando estoy debajo del presupuesto en costos, estoy bien. Cuando estoy sobre el presupuesto, estoy mal. Hago esa aclaración porque a veces en tiempo decimos, bueno, estás debajo de lo planeado en tiempo, está mal. Pero en costos no. Y hay muchas preguntas que siempre dice, bueno, si el CPI es 1,5, estás debajo del presupuesto, debajo o arriba del presupuesto, etcétera, etcétera. Arriba del presupuesto está mal porque gasté más de lo esperado y abajo del presupuesto está bien porque me mantengo debajo de lo que se estima que gaste. Y el indicador que sigue acá no lo vamos a ver todavía porque vamos a ver la clase que viene. Quiero ver otra cosa acá. Bueno, la clase que viene vamos a ver un poco de lo que son estimaciones. Ah, no, está temprano todavía, podemos verlo. Estimaciones. Dijimos que con el valor ganado íbamos a poder ver performance y proyecciones. Las proyecciones son justamente estas estimaciones que me dicen cómo yo voy a estar en el futuro. ¿Qué son esas proyecciones? No sé qué pasa esto que se ve tan mal. ¿Qué son esas proyecciones? Son eso, justamente, estimaciones en función a mi desempeño actual, cómo espero que sea mi desempeño en el resto del proyecto. Esto van a tener que después también darle una leída a lo que son los indicadores, porque cambia una letra y cambia todo el significado del indicador. Del indicador no, de la ¿cómo se llama? De la proyección. Una cosa es el EAC o el estimado al completar y otra cosa es el ETC o el estimado para completar. Acá hago la aclaración esta del budget. El budget, el BAC es el BAC, Budget at Complete, es el presupuesto al completar el proyecto. Y el EAC es el presupuesto estimado al completamiento del proyecto. Estimated at completion. ¿Qué significa? Que si yo tenía estimado gastar 60.000, ahora hice un análisis de valor ganado al mes 3 y me doy cuenta que no, que probablemente no voy a gastar 60.000 en el proyecto, sino que voy a gastar 70.000, voy a gastar 10 más. Vamos a suponer que yo tengo un proyecto de 10 meses, me paro en el mes 2 y digo, mira, gasté, en vez de gastar los 20.000 que tenía que gastar, gasté 30, entonces no voy a gastar los 60 que estimaba seguramente al final del proyecto, voy a gastar 70, porque hice el cálculo y me dio eso. Eso es, el 70 es el EAC. El ETC, que parece igual, Estimated to Complete, es cuánto me falta para completar. Entonces, si yo tenía un proyecto de 10 meses, me paro en el mes 2 y gasté 30, y estimo que voy a gastar 70, y ya me gasté 30, para completar necesito 40.000 pesos más. Entonces, el ETC va a ser 40.000 y el EAC van a ser 70. ¿Se entiende la diferencia entre el estimado al completar y el estimado para completar? Vamos a suponer que sí. Sí, profe. Bueno, después tenemos la variación al completar, que es simplemente esa diferencia de 10 que yo estimé que iba a necesitar gastar de más para finalizar el proyecto. Así como tenemos las estimaciones de costos, que son estas, Estimated at Complete, Estimated to Complete y Variance at Complete, tenemos las mismas de tiempos.
que se llaman igual, nada más que adelante dicen time. Time estimated at complete, time estimated to complete, etc. Time variance at completion. En esa no vamos a entrar en detalles acá, está acá, pero no vamos a entrar en detalles. Acá voy a ver si subo el link del Prezi, que no lo encontré. Tiempo. Es lo mismo, el análisis de tiempo. Esta aclaración no se la hice. El BAC es el Budget at Complete, es el presupuesto al completar el proyecto o el presupuesto del proyecto. Son 20.000 pesos. Y el SAC o el Schedule at Complete es el tiempo. Es esa medida de tiempo, son esos 12 meses que duraba el proyecto. Eso es el SAC, para que lo tengan en cuenta. Siempre que yo analizo tiempo voy a usar los meses, y siempre que analizo costo voy a usar el BAC, o sea, el budget, el presupuesto. Para las fórmulas, ¿no? Y siempre que analice costos voy a usar el CPI, y siempre que analice tiempo voy a usar el SPI. Nunca van a ver una fórmula de tiempos que tenga costo o viceversa. Solamente hay una fórmula que combina las dos, que la vamos a ver enseguida. Y estas después véanla ustedes. Nosotros de estas fórmulas que están acá, de los trabajos y los desembolsos, no lo vamos a analizar, solamente vamos a ver lo que es el Critical Performance Index, que se llama CRI. El CRI parece una pavada, pero a ver si... No está. En el teórico después fíjense. El CRI tiene ciertos límites y relaciona dos variantes que parece que no tienen nada que ver, y las hace tener una forma lógica, vamos a decir. Si mi proyecto da un SPI de 1,5 o 1,7, vos decís, bueno, me da bien, re bien en tiempos, tengo 1,7, estoy muy por encima de lo que estimaba que me iba a durar 12 meses, capaz te termino antes. Sí, puede ser. Y de tu CPI te da en 1,6 también, o sea que capaz hasta ni siquiera te gastes todo el presupuesto y termines antes. Ojo, porque hay algo raro en tu proyecto. Probablemente o estimaste muy, muy mal, o te estás olvidando de hacer algo, o hay algo raro en el proyecto. ¿Y cuándo el PMI dice que hay algo raro? Cuando la relación entre esos dos índices de performance multiplicada por 100 es menor a 75 o mayor a 125. Después en el teórico pueden ver bien esos límites. Dice el PMI que el CRI tiene que estar entre 75 y 125. Si es menor a eso o mayor al 125, es un proyecto que se encuentra en riesgo o que debería ser cancelado. Porque hay algo extraño dentro de ese proyecto, porque según el estándar PMI, ningún proyecto se puede mover por sobre encima de esos valores. Lo saludable es que esté entre 90 y 110, y si está entre 75 y 90 o entre 110 y 125, hay que hacer un análisis cuidadoso de ver si se continúa con el proyecto o qué está pasando que el CRI o el Critical Performance Index da tan raro. O sea, medidas normales y sanas para el proyecto entre 90 y 110, aceptable entre 75 y 125, y a partir de ahí para abajo y para arriba fuera. Ustedes después pueden ver en el teórico un poco más de detalle respecto a lo que es el CRI y cuáles son estos límites que yo les estoy diciendo acá rápidamente de memoria. Todos estos análisis de indicadores, pronósticos y demás, son parte del control de los costos. Nosotros hicimos el análisis de los procesos de la gestión de costos y dijimos que estaba una parte que se encargaba del control de los costos. Y el análisis del valor ganado justamente es parte del control de los costos. ¿Ok? Sí, bueno, la clase que viene
vamos, sí les voy a pedir que agarren esa hojita, agarren el teórico, lo lean y agarren esta hojita que estaba en el otro, en el PowerPoint. Están todos los indicadores y vean un poquito las fórmulas, porque la clase que viene vamos a hacer un práctico. Vamos a hacer un práctico de costos, cómo van a tener que hacer para su trabajo práctico y cómo vamos a hacer después para el parcial. El valor agregado de la parte de costos es esta del valor ganado. O sea, lo único interesante que tiene el PMI de la gestión de costos es el análisis del valor ganado y cómo pararse en un momento del proyecto a hacer un análisis semi-profundo, porque se supone que el calendario lo tengo que tener actualizado y los costos los tengo que tener actualizados a ese momento del proyecto y poder analizar en líneas generales cómo está el desenvolvimiento tanto en tiempo como en costos. Eso es lo que me permite hacer rápidamente el valor ganado. ¿Alguna duda, chicos? Si no, podemos ir terminando. Profe, yo tengo una duda sobre el TP. Sí. En la parte de la gestión de tiempos, en que había que analizar un solo paquete de trabajo, o sea, no todo el proyecto, nosotros analizamos todo el proyecto, porque cuando hay que calcular el camino crítico, ¿cómo haríamos si no para saber cuál es el camino crítico, digamos? Sí, en realidad para analizar el camino crítico lo podías hacer solamente de un entregable. La idea era porque el camino crítico por lo general tiene muchas actividades interrelacionadas. Entonces, la idea era hacerlo de un entregable para que te quede más chiquito, pero si lo hiciste de todo el proyecto, varias veces lo han hecho, no te preocupes, mientras tenga una relación lógica, medianamente lógica. Esto era para que no le queden 30 cajitas, digamos, en el análisis de camino crítico. Perfecto, gracias. De nada. Bueno, chicos, ¿alguna otra duda del trabajo práctico, de costos? No, profe, por ahora. Bueno, listo, entonces la clase que viene vamos a hacer todo práctico de costos y después vamos a ir con riesgos si nos alcanza el tiempo y no se olviden de entregar el trabajo práctico hoy. Listo, ¿Ok? gracias, profe. Listo, profe, buenas noches. Chao, chicos. Hasta el miércoles. Chao, profe. Chao.